En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos queridos, hay varias razones para mirar con ojos nuevos el tema de la esperanza, la palabra esperanza. El Papa Francisco ha dedicado en estas últimas semanas varias de sus catequesis a la esperanza. Aquí, en Familia Espiritual, durante este año hemos estado también reflexionando desde distintos ángulos, apoyándonos en la palabra de Dios para hablar de la esperanza. Pero es que nos hemos dado cuenta que es una virtud que se ha vuelto escasa. Muchas personas ven con preocupación el futuro. Esa preocupación a veces se convierte en miedo, a veces se convierte en una especie de sensación de derrota. Algunas personas se preguntan si vale la pena esforzarse, por ejemplo. Caso típico en el colegio o en la universidad. ¿De verdad vale la pena esforzarse? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué clase de resultado, qué clase de beneficio yo voy a obtener en esto? De hecho, el mundo universitario está afrontando una crisis que puede ser bastante seria y que no sabemos hasta dónde llegue. Y dos de las razones son que mucha gente se pregunta si una inversión de tanto tiempo y de tantísimo dinero de verdad vale la pena. Y en segundo lugar, también sucede que las empresas no saben, no están seguras de que alguien que tiene un largo recorrido académico, con esa sola credencial, es un buen trabajador. Precisamente leía hace un par de días sobre una nueva estrategia de contratación laboral en algunas empresas. No miran títulos, no miran universidades, no miran posgrados. Lo único que hacen es una batería de pruebas para ver si las personas que aspiran a un determinado cargo tienen las destrezas, tienen las habilidades que se esperan. Entonces, por ejemplo, en vez de ver si tú eres un ingeniero de sistemas que tiene una especialización y lleva 7 años u 8 años estudiando, te ponen un problema bien difícil y posiblemente tú no has pisado una universidad, pero es posible que tengas las destrezas suficientes porque quizás eres un hacker. Te has preparado mucho, te has entrenado mucho, y para muchas empresas parece que contratar a alguien que tenga este tipo de habilidad es mucho más rentable, es mucho mejor negocio que tratar de fijarse únicamente en los títulos. Esto está creando, mira en qué año estamos diciendo esto, y por favor acuérdense de mí. Yo no quiero darme aires de profeta, pero es que varias profecías me han salido, varias profecías. Lo que estamos viviendo hoy, mire, por darle solamente un ejemplo, cuando empezaron a utilizar hace unos 10 años o una cosa parecida, empezaron a utilizar el arco iris con el sentido que hoy todos sabemos que tiene, y eso consta por el boletín que publico, que se llama Alimento del Alma. Yo empecé a decir, cuidado, nos están secuestrando el arco iris, nos están secuestrando el arco iris. Nadie entendía. Ahora trata de utilizar el arco iris para otra cosa que no sea ese movimiento y nadie te entiende. Entonces, hay profecías que salen
no se formen un concepto errado de mí, ni muy alto de mí, pero la verdad es que las profecías salen. Y yo les estoy diciendo hoy una profecía con respecto al sistema académico. El sistema académico va hacia el colapso. Y muchas personas, esto no es solamente en Colombia, muchas personas se están preguntando si esa clase de inversión vale. En países como Estados Unidos o como Inglaterra, una cosa que está sucediendo es que la gente dice: mis papás no son multimillonarios, luego yo tengo que endeudarme para hacer college y universidad. Pero resulta que esa tremenda deuda que yo voy a tener que pagar significa que los primeros 10 o 12 años voy a estar pagando una deuda de mi vida laboral. Y entonces, ¿a qué horas voy a tener, por ejemplo, una vivienda propia? Hay personas, concretamente en Inglaterra, que ya tienen perfectamente claro: cuando termine de pagar esto, los precios de vivienda son de tal proporción que jamás voy a tener nada. Entonces, el tema de la esperanza no es simplemente una reflexión piadosa para la gente que le gusta oír sacerdotes los viernes por la noche. Este es un tema que tiene que ver con muchísimas personas. Le voy a dar otra situación social que también está a punto de colapsar. También esta la profetizamos hace un tiempo y debo decir, está sucediendo ante nuestros ojos. Hay un artículo, para los interesados podemos dar el enlace en otro momento. Hay un artículo que presenta las cosas de un modo dramático. El título en inglés se traduce de esta manera: el mundo está sentado sobre una bomba de 400 trillones de dólares. Trillón significa en el lenguaje anglosajón millones de millones. Y a lo que hace alusión ese artículo, que no tiene nada que ver con Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con sacerdotes, es a la crisis, al colapso final del sistema pensional. El sistema pensional está organizado como una pirámide. Ustedes recuerdan lo que es una pirámide financieramente hablando. El juego de la pirámide es una manera de hacer ricas a las personas si logran que otros se matriculen en un mismo esquema. Por ejemplo, yo invierto 100 pesos, una cifra ridícula por supuesto, yo invierto 100 pesos, pero el sistema me va a dar mucho más que eso si yo consigo otras personas que también metan 100 pesos. Entonces, efectivamente, el sistema me paga, pero esas personas que yo metí en el esquema tienen que encontrar a otras más personas que tienen que también invertir en el sistema, las cuales solo recuperarán su inversión si consiguen todavía a otras personas. Por eso se llama pirámide, porque es un esquema que cada vez requiere mayor número de personas, como una pirámide, que tiene, desde el vértice hasta la base, tiene que ir creciendo. El sistema pensional, no solamente en Colombia, sino en la mayor parte de los países, está en esa circunstancia. Es decir, el dinero de las pensiones, lo que usted está ahorrando, funciona exactamente de esa manera. El dinero que usted paga a su sistema pensional no es un dinero que se lo guardan para cuando usted esté viejo. El dinero que usted da al sistema pensional es el dinero con el que cubren los servicios de las personas que se subieron a ese bus hace un tiempo. O sea que ¿quién va a pagar los gastos suyos de aquí a unos años? Pues las personas que se suban a la pirámide. O sea que el sistema pensional requiere que cada vez más personas entren en ese sistema. Pero ahí tenemos dos problemas. El primer problema es que en todos los países occidentales la tasa de nacimientos está decayendo. Hay países como España, como Italia, como Japón, como Alemania, que si miramos a la tasa de nacimiento de los alemanes, de los italianos, de los españoles, de los japoneses, jamás podrían cubrir el sistema pensional, jamás. Es decir, estos países literalmente dependen de la inmigración. Es una de las razones por las que Alemania admite tantas y tantas personas para que lleguen. Es posible que haya un cierto sentimiento humanitario, pero es que si no reciben esas personas no hay manera de seguir
creciendo la pirámide. Entonces es inevitable preguntarse cuándo va a hacer colapso final. Colapso final significa colapso mundial del sistema pensional. La cifra que da este artículo, un artículo escrito por economistas expertos en esto, que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, la cifra que ellos dan es el año 2050. Eso significa que muchas personas sienten que estamos como civilización avanzando hacia una especie de abismo. Esa es otra señal. Y hay muchas otras señales de preocupación con respecto a la esperanza. Por ejemplo, la destrucción por agrietamiento de las instituciones que nos dan estabilidad emocional significa que cada vez las personas tienen menos capacidad de compromiso. ¿Cuál es la institución que da principal estabilidad emocional a las personas? Se llama matrimonio para toda la vida y se llama familia extendida. Esas son las dos cosas que dan mayor estabilidad emocional. Cuando usted es joven, sobre todo si es bonito, que de tanto en tanto llega una persona bonita a este grupo. Si usted es joven y si usted es bonito, usted no se preocupa de eso. Usted no se preocupa de eso. Del tema de tener amigos, del tema de tener con quién salir, del tema de a quién interesarle, del tema de iniciar una nueva relación. Pero, por favor, adelante la película y sitúese en los 60, en los 70 años. ¿Qué es lo que más necesita una persona de 60 a 70 años? Estabilidad, cariño. Evidentemente la persona que está en esas circunstancias ya no tiene todos los atractivos que podía tener en otro momento, pero sus necesidades de ser amado o de ser amada están idénticas o incluso más fuertes. Eso quiere decir que la única garantía de estabilidad emocional se llama matrimonio para toda la vida, así como se oye. Y esto hay que predicarlo con alegría y con descaro, con descaro. Hay que hacerle propaganda al matrimonio para toda la vida y hay que pensarlo de esa manera, porque mucha gente no lo está pensando de esa manera. Pero cuando tú agrietas el matrimonio, cuando tú empiezas a afirmar que el matrimonio no es matrimonio para toda la vida, ¿qué mensaje le estás enviando a los jóvenes? ¿Qué está recibiendo un joven que en este momento tenga 18, 22, incluso 25 años o cosa parecida? Ese joven que está recibiendo el mensaje de que el matrimonio no es para toda la vida, en el fondo, ¿qué está escuchando? Por una parte está escuchando el mensaje de voy a ser libre y si las cosas salen mal, sigo siendo libre, y eso parece que alienta, pero hay que tener mucho cuidado. Si lees, como decimos en Colombia, la letra menuda del contrato, te das cuenta de que si el matrimonio no es para toda la vida, quiere decir que en un momento dado, a mis 45, a mis 55, a mis 65 años, me voy a quedar solo. Y a esa edad, a nadie le interesará estar conmigo, a nadie le interesará estar conmigo, a menos que sea con otro tipo de intereses. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va agrietando la institución familiar, ¿qué sucede? Sucede que las personas tienen menos capacidad de compromiso. Y eso significa que también miran el futuro con particular angustia. Yo pienso, por ejemplo, en las parejas. Tenemos entre nosotros algunas parejas de novios y siempre tratamos de darles todo el respaldo y todo el cariño. Queremos que las parejas se sientan respaldadas, amadas, sostenidas. Es muy importante para nosotros, muy importante. Cada uno ha de encontrar su vocación y es evidente que muchas personas tienen vocación de pareja y de familia. Entonces para nosotros es muy importante que las parejas sientan ese apoyo y que crean que es posible un futuro. No todo el mundo lo está creyendo, no todos lo están creyendo. Pero ¿eso qué significa? Cuando uno no cree en el futuro, uno tampoco cree en el presente, porque eso también significa yo no puedo comprometerme demasiado con esta persona. No hay nada más triste para decirle al corazón humano, y en particular al corazón femenino, no hay nada más triste que decirle no ames demasiado.
La peor noticia que se le puede dar al corazón humano, sobre todo al corazón femenino, destaco el corazón femenino porque Dios le dio unos dones particulares a la mujer. La peor noticia que se le puede dar al corazón humano es: no ames demasiado, no vale la pena. Porque la persona que se ve limitada en su capacidad de amar, en su capacidad de entregarse, es una persona que empieza a guardar en ciertos resquicios del alma, empieza a guardar ese amor que no da. Pero como hemos dicho en tantas predicaciones, el amor que no das se fermenta. Estamos hechos para amar, estamos hechos para entregarnos. Yo he conocido hombres felices, he conocido mujeres felices, hablo de personas de pareja, personas casadas, he conocido personas felices. Y yo sé cómo es el rostro de una mujer feliz en su vida de pareja y de matrimonio. Y la mujer feliz es siempre la que siente: puedo amar con todas las fibras de mi alma y estoy segura de a quién estoy amando. Pero ¿dónde están los hombres que aprecien ese tipo de amor? ¿Dónde están los hombres que valoren a las mujeres que aman de ese modo? Cuando por el contrario hay un libro que ya es todo un clásico entre las mujeres que se llama Mujeres que aman demasiado. Ese libro lo ha leído un poco de gente aquí. Ahora van a hacer cara de que no, pero lo han leído un poco de personas aquí. Y yo entiendo el objetivo de ese libro. El objetivo de ese libro es como tratar de despertar las cualidades y virtudes intelectuales de la mujer para decirle: ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ¿qué es lo que estás haciendo? No está mal invitar a la mujer a que tenga cuidado, está muy bien que se haga eso. Pero me da mucha tristeza que al ser humano haya que advertirle: cuidado con amar. Porque resulta que la Biblia que yo conozco, el Dios que yo conozco, el corazón de Cristo que yo conozco, es un corazón que ama sin medida, que ama sin límite. Y no hay otra posibilidad de felicidad, de esperanza. No hay otra posibilidad de futuro que eso. No hay nada más hermoso que ver a una persona que siente: puedo amar con todo mi ser. No me van a engañar, no se van a aprovechar de mí, no me van a traicionar. Es decir, esto tiene piso. Pero tristemente, muchísimas parejas no experimentan eso. Muchísimas parejas no. Vivimos en un tiempo en el que casi se hace el elogio de la infidelidad y del adulterio. Vivimos en un tiempo en el que la liberación sexual finalmente deja a cada uno prisionero en su soledad, porque cuanto más libres, más prisioneros. ¿Qué significa libertad sexual? Libertad sexual significa que tú eres mi novia, pero tal vez mañana no lo vas a hacer. O sea que mi libertad es tu peor enemigo, hermosa mía, amada mía. Oye esa frase: mi libertad es tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque como yo quiero ser tan libre, entonces tal vez tú mañana no eres parte de mi plan. Hasta la vista, baby. No, eso no puede funcionar de esa manera. Entonces, date cuenta de que la libertad se convierte en enemiga de la estabilidad. Y la predicación de la libertad sexual y de la libertad afectiva, en el fondo significa: no ames tanto. Pero esa es una pésima noticia para el corazón. Es una pésima noticia. Hace unos años leí una estadística escalofriante de los países que son clasificados como los más felices del mundo. El país clasificado como el más feliz del mundo es Noruega. Noruega pertenece, por supuesto, a la península escandinava, y Noruega es un país en el que más de la mitad de las construcciones en edificios nuevos son unipersonales. Oye esa cifra. Más de la mitad de lo que se construye en vivienda en Noruega es para personas que vivirán y morirán solas. Y ese es el modelo de felicidad para el mundo. Yo miro toda esta gente hermosa que tenemos aquí, niños, muchachos, chicas. Yo miro esta juventud, mira, aquí los tenemos cerca, ahí los tenemos cerca. Y yo digo: ¿eso es lo que tú quisieras? ¿Eso?
una caja para vivir yo, de la cual salgo para tener sexo y me devuelvo para vivir yo. Eso sí, con una buena mascota. Esa es la idea tuya de felicidad. Es decir, ese es el futuro. Para algunas personas ese es el nombre de la libertad. Para otras personas, y entre ellas me cuento, ese es el nombre del fracaso. Es el fracaso. Pero la gente tiene muchísimo miedo. Y es muy interesante ver cuáles son las razones de ese miedo. Porque las razones de ese miedo están emparentadas con las mismas cosas que hoy hacen sentir orgullosos a muchos en nuestra civilización. ¿Me explico? Para muchas personas, por ejemplo, es algo que está descontado, está por descontado. ¿Qué cosa? Pues que si somos novios, pues hay sexo, se supone, normal. Pero yo quiero demostrarte, y Dios ha de ayudarme en este momento, yo quiero demostrarte que la peor idea para un noviazgo es tener sexo. Es la peor idea. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo vas a tener ese sexo? Para tener ese sexo tienes que entregarte. No hay manera de tener sexo sin entregar el cuerpo. Entonces, ¿qué? Vas a entregar el cuerpo, pero no puedes entregar el corazón. O sea, imagínate el nivel de división que tiene que tener una persona. Y de nuevo yo pienso especialmente en la mujer. Este tipo, llámese novio, este tipo quiere que yo le entregue mi cuerpo, pero como están las cosas no puedo entregar el corazón porque yo no sé si esto va a funcionar o no va a funcionar. ¿Tú sabes lo que es eso? Entregar el cuerpo sin entregar el corazón. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es decir, ¿a qué estamos jugando? Es como decir la palabra te amo, que para mí es de las palabras más sublimes que se puedan decir, que prácticamente queda circunscrita al aspecto de la familia, al aspecto de los novios, al aspecto de los esposos. Y también admito que hay otras circunstancias en que un te amo tiene sentido. ¿Tú te imaginas lo que es decirle a una persona te amo, pero en el fondo no te amo? ¿Te amo, pero no cuentes conmigo? Como decía hermosamente un cardenal de nuestra Santa Iglesia, tal vez era Cafarra, decía hermosamente, nadie se puede entregar completamente por 2 semanas. Me voy a entregar completamente a ti, por los próximos 2 meses seré completamente tuyo. Luego seré de Luisa, y luego seré de Juliana, y después seré de Claudia. Usted no es de nadie, usted no es de nadie. Entonces es pésima idea esa. Realmente una verdadera relación de noviazgo tendría que ser una relación donde se va caminando y construyendo de tal manera, con tanta paciencia, ternura, respeto, diálogo, cercanía, que el día en el que la persona dice, te doy mi cuerpo, ese día le está dando la vida. Y no le está dando 2 semanas, no le está dando 2 meses, ni le está dando 2 años. Por eso, desde el Papa Francisco hasta tantos otros predicadores nos han dicho la verdad. Y la verdad es que el gran motivo, la gran causa de los fracasos matrimoniales son noviazgos mal vividos. Pero tristemente la gente cree que eso es libertad. Y tristemente la gente cree que las advertencias que hace nuestra Santa Iglesia, cuando nos dice por ahí no es el camino, es que la Iglesia, la Inquisición, quemaron a Galileo, siempre se han opuesto a la ciencia, son contrarios a todo el progreso. No seas tonto, no hay nada que le dé mayor futuro a una pareja que empezar por el camino de conocerse, quererse, admirarse y orientarse paso a paso para ese momento. En el momento en el que yo te diga, te amo para toda la vida, porque ese es el sacramento del matrimonio, en el momento en el que te lo digan mis labios, te lo va a decir mi cuerpo y te lo va a decir mi vida. Eso sí es lenguaje. Que mis labios digan en una ceremonia, te acepto como mi esposo para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te lo dijeron mis labios. Pero vamos a tener, por supuesto, si son esposos, vamos a tener intimidad, vamos a tener sexo. Y entonces todo mi cuerpo te va a decir, soy tuya o soy tuyo para toda la vida. Y luego mis acciones, mi fidelidad, mi trabajo junto a ti, te van a decir, soy tuyo, eres mía para toda la vida. Así se construye esperanza. Bueno, pero nos hemos adelantado. Realmente el impulso, el entusiasmo, tú sabes, hace que uno hable. Nos hemos adelantado. Lo que estábamos presentando, y aquí termina la introducción, es ¿por qué muchas personas tienen una crisis de esperanza? ¿Por qué? Porque no se sabe si vale la pena estudiar.
Yo miro la cara de perplejidad, pero no piensen que son solamente los estudiantes de ingeniería, de derecho, de medicina, de psicología. No, pasa con nuestros frailes. ¿En qué estuve yo toda la tarde? Estuve en una reunión que se llama Consejo de Provincia. Uno de los temas que teníamos que tratar en el Consejo de Provincia es ¿qué está pasando con nuestros estudiantes? No son malas personas, pero son hijos de nuestro tiempo. Y muchos de nuestros estudiantes no tienen claro si vale la pena, por ejemplo, estudiar a Kant. No saben si vale la pena estudiar tanta filosofía, tanta teología. Ellos tienen sus propias crisis. Los seminaristas tienen sus propias crisis. Y son muy parecidas a las crisis de los estudiantes de ingeniería, o de derecho, o de informática, o de economía. Entonces, hay crisis en el sistema académico, hay crisis en el sistema pensional y de salud, hay crisis demográfica y hay crisis en la única institución que es capaz de garantizar suficiente estabilidad emocional. Yo sé cómo es una persona con estabilidad emocional, porque he recibido la bendición de venir de una familia donde eso lo hemos vivido y lo hemos bebido. Y es muy hermoso. El plan de Dios no es un hombre, una mujer, un bebé, miedo de quedar embarazados, solos en un edificio inmenso donde no conocen a nadie y ya toca pagar la administración. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es ese. ¿Sabes cómo es el plan de Dios? Por supuesto que es con hombre y mujer, pero ¿sabes cómo es? Una casa grande, donde hay abuelos, donde hay tíos, donde hay primos, donde hay niños, donde hay niñas, donde cabe el enfermo, donde cabe el discapacitado, donde cabe el que nunca se pudo casar, donde cabe esa tía que es tan bella persona, pero nadie se la hubiera aguantado. ¿Qué nombre tiene eso en sociología? Familia extensa. El plan de Dios se llama familia extensa. Que los abuelos puedan malcriar a los nietos. Que los nietos puedan tener secretos con la abuelita. Que la tía pueda llamar un día a la sobrina y decirle: ¿tú sabes cómo se hace tal plato? No, tía, no tengo ni idea. Ven, yo te voy a contar hoy. Una familia extensa donde hay confidencias, donde hay secretos, donde hay risa, donde hay abrazos, donde hay peleas pero pronto se perdonan. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es una pareja que ya probó todas las posturas de la última película pornográfica y siguen sintiéndose insatisfechos. Ese no es el plan de Dios. No le pidas, no es que el sexo esté mal, dentro de su campo, dentro de su momento el sexo es bello porque es obra de Dios, dentro de su espacio. Pero no le pidas al sexo lo que no puede dar. El sexo no puede dar eso. El sexo no puede reemplazar la ternura, la compañía, el ruido, la expectativa. Yo conocí una familia que tenía un niño diferente, un niño especial. Tenían un niño con síndrome de Down. Resulta que crecer en una familia donde hay un niño especial es algo que marca a toda la familia, porque les enseña a todos a amar de otro modo. Resulta que este niño se convirtió en la gran cátedra del amor en esa familia. Y la preparación del cumpleaños del niño especial abarcaba a todos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que tanto nos insiste el Papa Francisco. Así es como se crea esperanza. La esperanza no son dos por allá encerrados. Y lo que me da tanta tristeza de nuestro mundo es que, claro, como es evidente que no importa cuánta cosa inventen de sexo entre hombre y mujer, eso termina fastidiando. Entonces, bueno, ahora agreguémosle hombre, hombre, mujer, mujer. Ay, qué pesar. Qué pesar. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es familia, pero familia extensa, familia grande. El ruido es importante, la interrupción es importante. Eso es importante. Es importante que un muchacho esté haciendo su tesis de ingeniería. Tengo que entregarla dentro de 4 días y todavía me hace falta el último capítulo y no sé por dónde llevar esto.
Y en ese momento un ruido en la puerta. ¿Quién es? Mi tío que tiene un Alzheimer prematuro. Es muy importante que en tu horario el tío pueda interrumpir. Es muy importante. Es muy importante que tú puedas dejar tu computador, tus hojas de código, tu tesis y te sientes un rato con el tío hasta que él se tranquilice porque él tiene una crisis de nervios. Y cuando ya él está más tranquilo, entonces tú le dices, bueno, luego seguimos, voy a trabajar un rato. Sí, te dice él, no te entendió nada, pero te dice sí. Ese momento es muy importante. Ese momento humaniza a tu tío y ese momento te humaniza a ti. Tiene que haber tíos con Alzheimer que tengan derecho a existir. Eso es lo que nos dice el Papa. Tiene que haber espacio para el autista, tiene que haber espacio para el anciano que ya no se acuerda de cómo se llama. Uno de los temas que hemos tenido que tratar hoy es que una comunidad religiosa se parece bastante a una familia. Uno de los temas que hemos tenido que tratar hoy es el de un padre de nuestra comunidad que precisamente está presentando unas circunstancias muy, muy duras. Imagínate que está llegando casi a los 90 años de edad y él habla de la mamá se murió hace como 40, no sé cuánto tiempo. Él habla de la mamá como si se hubiera encontrado con ella esta mañana. Pero esas personas tienen que existir y hablar con ese padre me hace humano a mí. Hablar, tener tiempo para esa persona, tener tiempo para la hermana menor que está en crisis porque ha perdido al novio, le parece que eso es lo más terrible, se acabaron los hombres, ya nunca más, ya como ese no nace y si nace no se cría. Hay que tener tiempo para esa persona, hay que tener tiempo para el abuelito. Ese es el plan de Dios, eso es lo que da esperanza. Si se encierran dos en un apartamento a decir, bueno, posición número 286, eso satura. Ese no es el camino. El camino es que te interrumpa el otro que está vivo. Una amiga muy querida que murió prematuramente me contaba, una mujer inteligentísima. A mí me encantaba hablar con ella, entre otras cosas por eso, muy informada sobre todo el panorama internacional. Bueno, esta señora que tenía pues su esposo y sus hijos, hablaba pues con mucha gracia de muchos temas. Y una vez se puso a contarme lo que había significado para ella ser mamá. Mira cómo ella describe lo que es ser mamá. No es todo lo que significa ser mamá, pero vamos que es un ejemplo muy bueno. ¿Cuál? Mira, dice ella, yo en la universidad manejaba mi tiempo. Yo hacía lo que quería, me metía en cuanto club, en cuanta fiesta. Yo tenía amigos, subía, bajaba, me iba de vacaciones. Lo que hace una persona que tiene ciertas posibilidades económicas y que tiene un ambiente relativamente sano. Bueno, ella se casa con un hombre al que ama mucho, queda embarazada y de repente dentro de su vida, dentro de su vientre, dentro de su esquema, alguien le da una patada. Un feto. ¿Me pateó? ¿Por qué me patea? Ser mamá, decía ella, ser mamá es dejarse interrumpir. Qué cosa tan linda. Ser mamá es dejarse interrumpir. Es soportar la patadita del feto y sentir, tiene derecho a existir, tiene derecho. Es sentir que ese niño se enferma en la noche y tiene derecho a existir. Y mi sueño ya se verá cuándo puedo dormir. Por ahora tiene derecho a existir. Eso es ser mamá. Ser mamá es dejarse interrumpir. ¿Y tú sabes quién decía que todos teníamos que aprender a ser mamás? Hombres y mujeres. Teníamos que aprender a ser mamás en este sentido que estamos explicando. Lo decía San Francisco de Asís. Entonces esta señora amiga, que la sigo echando de menos, porque de verdad era una gran cristiana, una gran católica, enamorada de Cristo y de su familia, mira lo que ella decía, que me fascinaba. Decía esto, ¿no? Que ser mamá es dejarse interrumpir. Y dice esta otra, solo
mi hija, porque lo primero que ella tuvo fue una hija, solo mi hija logró lo que nadie había logrado en mí: sacarme de mi egoísmo. Ser familia es eso, es salir del egoísmo, es dejarse interrumpir, es romper la agenda, es pasar al segundo puesto, es decirle al otro: primero tú. Eso es lo que le da esperanza al mundo. Eso es lo que le da esperanza al mundo. El mundo tendrá esperanza siempre que haya personas que son capaces de decir: te doy el derecho, te otorgo el derecho de que me patees. El feto, ¿no? Te doy el derecho de que me patees. Claro, tengo que darle ese derecho. 1:30 de la mañana. Ay, ¿usted qué quiere a esta hora? Te doy el derecho. Te doy el derecho. Cuando nosotros nos damos el derecho de ser interrumpidos, cuando le damos a los demás, digo todavía mejor, el derecho de que nos interrumpan, ese día empezamos a ser adultos. Ese día el mundo empieza a tener esperanza. ¿Qué es lo más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo? Hay dos cosas que quiero destacar porque ambas son una fuente preciosa de esperanza para nosotros. Primera, ¿te das cuenta de que Jesús se deja interrumpir? A mí eso me conmueve. Es que es el Hijo de Dios. Se deja interrumpir. Oye eso, Jesucristo, el Hijo de Dios, se deja interrumpir. Hay una escena que lo cuenta de un modo muy elocuente. Un hombre llamado Jairo tenía una hija y la hija se le murió. La niña tenía como unos 11, 12 años. Jesús va camino de esa casa porque le han dicho que la niña está enferma. Mientras Jesús llegaba a la casa, la niña murió. Pero mientras Jesús iba a esa casa a orar por la niña que estaba enferma, que luego se murió, alguien lo interrumpe. Ese es el caso de aquella mujer que tenía un problema de un flujo de sangre que no paraba. Y esta mujer dice: voy a tocarle aunque sea el borde del vestido, que si logro tocarlo, con eso me sano. O sea, Jesús está entregando su tiempo a esa niña que está enferma. Y mientras Jesús está sirviendo a la niña enferma, otra enferma le interrumpe el camino. Y Jesús se deja interrumpir. Y trata a esa persona que le interrumpió, la segunda, la que tenía el problema del flujo de sangre, la trata con un respeto, la trata con un cariño. No quiere que sienta que ha sido una curación de la magia, una curación mágica. La invita a una relación personal. La mira y le dice: tu fe te ha salvado. Jesús se deja interrumpir. El mundo tendrá esperanza si nosotros nos dejamos interrumpir. Déjate interrumpir por ese amigo tuyo que hoy llegó con mala cara. No obres como el mundo manda. ¿Qué es lo que manda el mundo? Mi compañero llegó como con cara de que se va a matar. Bueno, allá él. Un día se mata. Un día se mata. Ahí apareció la amiga, no sé, ella es como rara. Un día está contenta, otro día está, no sé, como histérica. Ella es como loca, es como rara, quién sabe qué le pasará. No obres como dice el mundo. Detente. ¿Qué le puede estar pasando a esta persona? Párate, déjate interrumpir. Si nos dejamos interrumpir, empieza a resurgir la esperanza. Jesús estaba predicando, nos dice el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Yo pienso, Dios mío, sobre todo ahora que tengo así la garganta un poquito afectada, yo pienso en esos sermones de Jesús que eran de horas. Jesús predica y predica y termina su sermón, y él no tenía micrófono. Termina su sermón Jesucristo y bueno, se acerca un leproso. ¿Y qué le dice? Si quieres, puedes limpiarme. Interrumpe el camino de Cristo, interrumpe a Cristo, y Cristo se deja interrumpir.
Esta es una gran enseñanza, pero también es una gran esperanza. Cristo no ha cambiado, no ha cambiado. Cristo se deja interrumpir. Si tú esta noche, a la 1 de la mañana, lo quieres interrumpir para orar por tu hija, Cristo se deja interrumpir. Si tú mañana vas al sagrario y te postras a los pies del Señor, Él se deja interrumpir. Si en este momento, si a esta hora tú le dices a Jesús, quiero que vengas a mi vida, Él se deja interrumpir. O sea que lo de la interrupción significa dos cosas. Es una enseñanza, un ejemplo, y si lo quieres llamar así, una exigencia de nuestro ser cristiano, dice el Papa Francisco. Es una exigencia para nosotros. Pero ¿sabes qué? Antes de una exigencia es una esperanza. Es una esperanza. ¿Tienes dudas en tu matrimonio? ¿Por qué no interrumpes a Cristo? ¿Por qué no interrumpes a Cristo? A veces es difícil interrumpir al esposo. A veces es difícil interrumpir a la esposa. Por eso está ese chiste del amigo que le dice al otro amigo, hace 3 meses que no le puedo hablar a mi esposa. Y el otro le dice, están de pelea, y dice, no, ella no quiere que la interrumpa. Entonces, mira, Cristo sí quiere que lo interrumpas. Cristo sí, Él sí quiere. Tú puedes llamarlo también en este momento. Y tú le puedes decir, quizás yo soy como ese leproso. Quizás yo no sé nada de esto. Quizás no entiendo nada. Tú le puedes decir a Cristo, como el papá de ese muchacho que estaba enfermo y poseso. Cristo le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Recuerde que era un caso de un muchacho que era epiléptico y poseso. Un caso realmente muy difícil. Y Cristo le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Y este hombre, con un grito que no me cuesta trabajo imaginar, le dijo, yo sí creo, pero ayúdame. Yo creo que eso somos nosotros. Muchas veces sentimos eso. Yo sí creo, pero ayúdame. Yo creo que mi familia puede cambiar, pero ayúdame. Yo creo que yo puedo salir tal vez un día de mi incredulidad. Yo creo que yo puedo salir de mi pecado, pero ayúdame. Entonces la primera fuente de esperanza está en las interrupciones. Es lo que quiero que nos quede claro. Interrumpe a Cristo. Interrúmpelo. En la madrugada. Yo creo mucho en la oración de la madrugada, sobre todo porque me cuesta demasiado trabajo la oración de la madrugada. Pero yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en eso. Yo estuve en un monasterio de clausura, predicando unos retiros, un monasterio de religiosas dominicas en Ocaña, norte de Santander, Colombia. Era tiempo tal vez de Adviento o de Cuaresma, no recuerdo. Y ellas se levantaban todas las noches a la oración. Si hay algo que a mí me puede costar trabajo es eso, levantarme en medio de la noche, sobre todo para orar. Con los años uno se levanta por otras razones. Entonces, yo dije, tengo que hacerlo. Y un día me levanté como 2 veces lo hice. La tercera vez me desmayé. Bueno, me fui a la cama. Oiga, qué impresión esa oración de la noche. Oraban como a la 1:30, 2 de la mañana, una cosa así. O sea, cuando está más calientica la cama, cuando está más sabroso el sueño. Interrumpe a Dios. Interrúmpelo con tu clamor. ¿Sabes cómo nos habla la Biblia sobre las interrupciones? Lo llama clamor, lo llama grito. Grito, no temas en medio de la noche clamar al Señor. A veces con grito de tus labios, otras veces con el grito de tu corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? Desde lo hondo a ti grito, Señor, dice el Salmo 130. Desde lo hondo a ti grito, Señor. ¿Quién grita? El que interrumpa. Eso es una interrupción. ¿Se dio cuenta? Llamó una interrupción.
Ahí, por ejemplo, le interrumpimos el sueño como unos 2. Entonces, interrumpe a Dios, clámale, grítale. ¿Te acuerdas de aquella mujer que era pagana? Ella ni siquiera era del pueblo judío, no conocía a Moisés, pero sí conocía el dolor. Tenía una hija que estaba posesa. Era una mujer siro-fenicia, de la misma región que ahora está en guerra desde hace tanto tiempo, de Siria. Y esta mujer va donde Cristo. Para ella Cristo era como otro modelo de brujo. Va donde Cristo: mira, cúrame que mi hija. Y Cristo no quería, definitivamente no quería ser tratado de esa manera. Entonces Cristo sigue adelante. Y la mujer otra vez, ¿qué hace? ¿No? Vuelve y ¿qué? ¿Y qué? Lo interrumpe. Vuelve y lo interrumpe. Mira, es que es grave lo de mi hija. Y Jesús seguía y parecía no atenderla. En realidad estaba aplicando una pedagogía que es extraña para nosotros, pero que es real. La estaba adoptando en el pueblo de Dios. Yo no soy un brujo, yo no soy un mago. Lo que Dios tiene para ti es superior. O sea que Cristo seguía con su pedagogía, pero a los apóstoles se les acabó la paciencia. Y entonces le dijeron: oye, atiéndela. ¿Y por qué dijeron eso? ¿Porque eran más misericordiosos que Jesús? No, sino porque decían: viene detrás gritando. Y Jesús se deja interrumpir, y aún a esta mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, le exorcizó la hija. Eso es muy bello. Entonces hay que dejarse llevar por el ejemplo de Cristo. ¿Cómo crea Cristo esperanza en nosotros? Dejándose interrumpir y enseñándonos a que nos dejemos interrumpir. Piensa tú en una oficina, piensa en un colegio, piensa en una universidad, piensa en una relación de pareja donde tú te dejas interrumpir. Para mí esa es la importancia, por ejemplo, del diálogo íntimo en la pareja. Y por eso yo tengo tantísimas razones para pensar que los anticonceptivos artificiales son una pésima idea. Porque los anticonceptivos artificiales significa que nada debe interrumpir mi deseo de placer de hoy. Nada debe interrumpir. Quiero sexo. Eso es como los cavernícolas aquellos. Quiero sexo, tengo sexo. Esos son los anticonceptivos. En cambio, la gran ventaja, la gran hermosura de los métodos naturales en la sexualidad es que siempre obligan al diálogo. Y las parejas que se acostumbran a dialogar, se acostumbran a leerse. Y créanme que un poquito conozco de parejas después de 25 años de de 25 años de sacerdocio, ¿qué tal que no? Es como otro matrimonio lo mío, ¿no? Oiga, después de 25 años de conocer parejas, créame que uno sabe un poquito de esto. Y uno sabe que es muy horrible que una persona pretenda tener sexo con uno sin siquiera saber uno cómo está. Es horrible. Porque es sentirse cosa. Entonces, ¿qué significa dejarse interrumpir en términos de pareja? Dejarse interrumpir es leer el rostro de tu amado, el rostro de tu amada. Saber leer ese rostro, saber cómo estás hoy. Eso es lo que significa dejarse interrumpir. Yo vengo poniendo en la situación del esposo que está en todo su ardor y su intensidad, y ya tiene aquí una película de todo lo que quisiera. Él viene con su película, bien impulsado. Pero él se deja interrumpir por la cara de ella, se deja interrumpir por la mirada de ella, por el tono de voz de ella. Eso vale mucho, eso salva un matrimonio, eso humaniza la sexualidad. Déjate interrumpir por tus hijos. Como decía hermosamente San Juan Bosco, y una frase parecida tenía María Magdalena Pazzi, como decía San Juan Bosco, lo más fácil es simplemente imponer la autoridad con un par de gritos. Eso es lo más fácil. Yo mando aquí. ¿Entendió? Sí,
papá, hasta que yo crezca. Eso es lo que significa. Claro, tiene que haber autoridad en la casa, pero ¿por qué no te dejas interrumpir por esa mirada extraña que tiene tu hijo? Tal vez tu hijo empezó a consumir marihuana y tú no te diste cuenta. Y no te diste cuenta porque tú estabas muy ocupado simplemente imponiendo tu autoridad. Tal vez tu hija empezó a drogarse y tú nunca te diste cuenta. Porque cuando tu hija estaba por ahí llorando, tú decías, esas mujeres todas son iguales, todas son complicadas, todas son histéricas. Y no te dejaste interrumpir por tu hija. Déjate interrumpir por tu hija. Pregúntate, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero he dicho que en Cristo nos llaman la atención dos cosas. ¿Cuál es la segunda cosa? La segunda cosa es que aunque Cristo se deja interrumpir y se deja interrumpir de tantas personas, Cristo sabe a dónde va. ¿Y a dónde va? A darle la gloria a Dios Padre. El plan de Cristo se llama el plan de Dios. La voluntad de Dios. Eso fue lo que Cristo nos enseñó a orar, ¿no? ¿No decimos así? En el Padre Nuestro decimos eso. Decimos precisamente, hágase tu voluntad. Cristo, que lo oró tantas veces, lo vivió. Y por eso pudo decir que es una de esas frases que hacen que yo quiera como arrojarme a darle un beso al corazón de Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, Él solo comía voluntad del Padre. Es tan lindo, es tan hermoso eso. ¿Y por qué eso da esperanza? Yo siempre doy ejemplos de pareja y ejemplos de familia, porque yo creo que si rescatamos la pareja y la familia, hacemos mucho por la sociedad. Entonces mira por qué. Todas las parejas en algún momento tienen dificultades, tensiones, problemas, discusiones, digamos que es normal. El problema es, o digamos el punto es, cómo se va a salir de esas situaciones. ¿De qué manera salen o no salen de esas situaciones? Y en mi experiencia de 25 años, que bien me los festejaron, en mi experiencia de 25 años de sacerdocio, me he dado cuenta que la gran dificultad para los problemas no es el tamaño de los problemas. Yo soy un convencido, y esta frase se la he oído a varios sacerdotes, entre otros uno que yo admiro y ustedes también, que se llama el padre Pedro Núñez. Gran sacerdote, este que sale en EWTN, gran sacerdote, gran predicador. Es un hombre que yo admiro mucho. Y a él y a otros buenos sacerdotes les he oído esto. Prácticamente todo problema, toda dificultad, toda falla se puede superar en un matrimonio. Prácticamente todo. Todo se puede superar. Pero ¿cuál es la gran dificultad? La gran dificultad está en que en un momento dado las parejas se miran así como, entonces ¿qué? ¿Gana usted o gano yo o qué? ¿Usted cree que va a ganarme? Olvídese, a mí no me gana. Tengo bien amarrada la falda, a mí no me gana. Ay, ¿usted cree que hay muy machita? Yo le gano a usted. Es eso lo que arruina los matrimonios. El deseo de no dejarse ganar. Porque del deseo de no dejarse ganar, ¿qué viene? La soberbia. Y de la soberbia, ¿qué viene? La necesidad de no escuchar, sino hundir al otro. Yo tengo que ganarle. Por eso los que hemos trabajado, aunque sea un poquito, en consejería de pareja, consejería de matrimonios, siempre nos encontramos con la misma escena. Habla uno con él y toda la culpa la tiene ella. Habla uno con ella, toda la culpa la tiene él. Entonces, ¿qué es lo que hace fracasar a tantas parejas que se hubieran podido salvar? Se hubieran podido salvar. ¿Qué los hace fracasar? Que cada uno dice, yo no me voy a dejar. Yo no me voy a rendir. Él no me va a ganar. Ella no me va a ganar. Eso es lo que los hunde. Y en el fondo, traducido a un lenguaje un poquito más bíblico, ¿eso qué significa? No se va a hacer su voluntad,
Eso es lo que significa. No se va a hacer su voluntad. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Que se haga la suya? Ese es el problema. Que en una pareja en problemas, la discusión es entre tu voluntad y la mía. Y yo no voy a dejar que ganes tú. Esa es la ruina de las parejas. Pero si lo pensamos bien, esa es la ruina de toda división humana. Lo mismo pasa en los conflictos generacionales. No hace mucho estaba predicando un retiro para un grupo de sacerdotes diocesanos, y como suele suceder en esa clase de retiros, hay de todas las edades, ¿no? Y a veces pasa que los mayores, los sacerdotes mayores en la diócesis sienten, nosotros somos los que sí tenemos la experiencia, no como esos pegotes inexpertos, muchachitos inestables. ¿Y qué piensan los jóvenes? Esa cantidad de dinosaurios que ya tuvieron su hora, todavía pretenden mandar. ¡Jubílense! Entonces fíjate que se presentan situaciones generacionales. ¿Y ahí qué es? ¿Gana usted o gano yo? ¿Se hace lo mío o se hace lo suyo? Y ahí se perpetúa la división. Y los problemas raciales, que son eso, y los problemas étnicos, que son eso. Y en este mundo que tiene tantas divisiones, hay un señor que nos hizo un daño brutal y se llama Carlos Marx. Porque para Carlos Marx lo que hay que hacer es acentuar la división para hacerse con el poder. Esa es la solución de Marx. Qué tristeza, qué miseria de pensamiento y cuánto daño le ha hecho a esta tierra. Del marxismo luego surge el neomarxismo, del cual hablaremos alguna vez. Entonces fíjate que todas las divisiones son eso, tu voluntad o la mía. No, yo no me voy a dejar de usted. Yo no me voy a dejar de estos muchachitos inexpertos. ¿Y eso en dónde termina? En desastre. ¿Qué es lo que nos enseña Cristo? Aplícalo al matrimonio. Tú imagínate un hombre que siente dolor, decepción, cansancio, asfixia, se siente controlado, se siente juzgado, se siente incomprendido, se siente sobreexigido, y luego hablas con ella y ella se siente sola y ella se siente prácticamente traicionada. Y ella siente todo cambió y ella siente que tal vez la estafaron. Están en un momento malo, esa pareja está en un momento pésimo. Si en ese momento cada uno intenta imponer su voluntad sobre el otro, desastre seguro. Pero qué tal que en ese momento ese hombre diga, ¿será que yo estoy viendo las cosas bien? ¿No será que también yo soy muy egoísta muchas veces? Voy a irme un rato a orar. Voy a ir un rato a hacerle solamente esta pregunta al Señor. Tú, ¿qué quieres de nosotros? No qué quiere ella, ni qué quiero yo, sino qué quieres tú, Señor. Y ahora imagínate que ella hace exactamente el mismo ejercicio. Ella se da cuenta de que tal vez está un poco decepcionada, se siente un poco estafada, siente que los detalles se acabaron, todas esas cosas que duelen tanto a las mujeres. Pero ella, en vez de quedarse dando vueltas sobre sí misma, va donde el Señor y le hace solamente esta pregunta: Señor, yo sé cómo me siento mal, me siento decepcionada, siento que esto no tiene sentido. Ya me lo decía mi mamá, ya me lo decía mi papá, ya me lo decía mi tía. Tú seguramente tampoco estabas de acuerdo con esto. Ella está llena de dudas, pero hace una cosa excelente: ora. Y le pregunta al Señor y le dice: Señor, yo quiero buscar no lo que Él pretende, tampoco lo que yo quiero tu voluntad. Si ese hombre se pone en la ruta de la voluntad del Señor, si esa mujer se pone en la ruta de la voluntad del Señor, muy pronto aprenden a reconocer sus fallas, muy pronto aprenden a comprender las limitaciones del otro, muy pronto dicen: ¿sabes una cosa? Nuestra relación tiene futuro, tiene esperanza. Entonces, ¿cómo nos enseña
Cristo a construir esperanza? Respuesta: Cristo nos enseña a construir esperanza a través del amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, ¿cómo es lo del amor al prójimo? ¿Dejarse qué? Dejarse interrumpir. ¿Y cómo es lo del amor a Dios? Poner en primer lugar su voluntad. Cuando aprendemos a poner en primer lugar su voluntad, obedeciéndolo a Él, sin idolatrar a nadie, porque no hay peor ceguera que la ceguera de la idolatría. Y la misma mujer que idolatra a ese hombre porque siente que es absolutamente perfecto. Lo que más me gusta es su tono cuando me habla en mandarín. Entonces, cuando ella lo idolatra a él, está preparando lo que técnicamente se llama en lenguaje bogotano un chichazo. Traducción para quienes siguen esta transmisión desde el exterior: llámase en Bogotá un chichazo, un golpe brutal, inesperado, devastador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona idolatra, ay, es que ese hombre, ay, es que es fantástico, es que tú lo ves, es que es tan tierno, tan tierno. Y él la idolatra a ella. Esas idolatrías no sirven para nada. Bueno, sí sirven para algo, para vender boleros. Es para lo único que sirven. Entonces, mira, amor a Dios y amor al prójimo. Así se renueva la esperanza. Amor a Dios, ¿cómo es? Pondré la voluntad del Señor por encima de todo. No idolatraré a nadie. Eso me permite ver con ojos críticos todo, desde un partido político hasta un partido de fútbol. Todo lo veré con ojos críticos. Idolatría ninguna. Idolatría ninguna, ni del conocimiento, ni del cuerpo, ni del placer, ni del sexo, ni del bienestar. Idolatría ninguna, porque tengo el amor de mi alma, que es Dios, y busco su voluntad. Y porque busco su voluntad, en esa voluntad encuentro su paz, que es mi paz. Y en esa voluntad podemos reconciliarnos como familia. Y en esa voluntad podemos reconciliarnos como comunidades. Y en esa voluntad podemos reconciliarnos como país. Entonces, amor a Dios, buscar la voluntad. Por algo Jesús nos dijo esa frase que sigue siendo válida: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es la parte del amor a Dios. ¿Y qué más nos enseñó Cristo? Amor al prójimo. Y el amor al prójimo, ¿cómo nos lo está predicando desde hace meses el Papa Francisco? Déjense interrumpir. Le doy espacio en mi vida al que no me cae tan bien. Le doy espacio en mi vida al que tiene una severa limitación física o mental. Le doy espacio en mi vida al que me ha herido, al que me ha decepcionado, al que le ha hecho daño a mi país. Le doy espacio en mi vida. Ese es el camino de la esperanza. Entonces Jesús nos enseña hoy cómo construir esperanza. Empecemos por lo pequeño. Empecemos por la familia. Pequeño ejercicio. Ahora que terminemos esta predicación, vamos a dejar unos minutos de silencio, un par de minutos. Y la tarea para ese par de minutos es que te hagas esta pregunta: ¿de quién me dejo interrumpir? En mi familia, en mi estudio, en mi trabajo, en mi vecindario. ¿A quién le doy permiso para que me interrumpa? Esa pregunta nos va a renovar mucho. Resumen, muy sencillo. Cristo renueva la esperanza con el amor. Amor a Dios, que hace que busquemos ante todo su voluntad. Amor al prójimo, que significa que le damos permiso de que nos interrumpa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.